Uno de los problemas dentro del cristianismo moderno es la propagación de diversas herejías que se han vuelto comunes en nuestros días. Una de estas herejías es el monarquismo modalista, conocido también simplemente como modalismo. El modalismo es una doctrina herética combatida por los cristianos de los primeros siglos. Esta enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos o formas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es decir, no distingue entre las personas de la Trinidad, sino que las considera manifestaciones sucesivas de un único Dios. Esta doctrina es sostenida actualmente por muchos cristianos, especialmente por los pentecostales unicitarios, también conocidos como los Solo Jesús, y las iglesias apostólicas. Incluso, dentro de otras denominaciones cristianas hay personas que creen en esta enseñanza sin ser conscientes de ello. El primer rastro de esta herejía se encuentra en la figura de Praxeas, mencionado por el apologista cristiano Tertuliano en su tratado contra Praxeas. En este Tertuliano señala: Praxeas fue el primero en importar a Roma desde el Asia este tipo de depravación herética, siendo un hombre generalmente de carácter inquieto y sobre todo inflado con el orgullo de haber sufrido persecución a causa de su fe, únicamente porque tuvo que soportar durante un corto tiempo la molestia de una prisión. Tertuliano no proporciona muchos detalles sobre la vida de Praxeas, pero deja claro su importancia en la iglesia de Roma y el impacto de su enseñanza. Aunque la identidad precisa de Praxeas es desconocida, Tertuliano afirma que él introdujo una herejía extremadamente peligrosa. Pero, ¿en qué consistía? Tertuliano lo explica así: Praxeas ha sostenido que hay un solo Señor, el Todopoderoso, el Creador del mundo, de forma que a partir de esta doctrina de la unidad se puede fabricar una herejía. Dice que el mismo Padre descendió hasta la Virgen, él mismo nació de ella, él mismo sufrió y que en definitiva, él es el propio Jesucristo. Por esto Praxeas hizo un doble servicio para el diablo en Roma, echando la profecía, introduciendo la herejía, echando al Paráclito y crucificando al Padre. No solo rechazó el uso de los dones espirituales como la profecía, sino que también afirmó que el Padre se encarnó y se convirtió en el Hijo. Esta enseñanza contradice directamente las Escrituras, que distingue entre las personas de la deidad. Tertuliano concluye que según la lógica de Praxeas, si el Padre es el Hijo y el Hijo fue crucificado, entonces el Padre también habría sido crucificado. Otra de las personas que postuló el monarquismo modalista fue Noeto de Esmirna. Este fue maestro de Calixto, quien, a su vez, enseñó a Sabelio. Hipólito de Roma dice lo siguiente sobre Noeto y sus creencias. Noeto, siendo de nacimiento un nativo de Esmirna y un hombre adicto al parloteo temerario, así como astuto, introdujo entre nosotros esta herejía. Noeto afirma que hay un solo Padre y Dios del universo, y que Él hizo todas las cosas. Y este hereje también alega que el Padre no ha sido engendrado cuando no es generado, sino que es engendrado cuando nace de una virgen. Y los noetianos suponen que este Padre mismo se llama Hijo y viceversa. Hipólito explica que, según la enseñanza de Noeto, el Hijo no es una persona distinta del Padre, sino que el Padre mismo se convierte en el Hijo en el momento de la encarnación. Esta doctrina confundía a las personas de la Trinidad, afirmando que el Padre y el Hijo son la misma persona manifestada de formas diferentes. Por afirmaciones como estas, Noeto fue expulsado de la iglesia de Esmirna. Sin embargo, sus ideas continuaron propagándose, siendo desarrolladas posteriormente por Calixto. Uno de los discípulos de Noeto fue Calixto de Roma, quien posteriormente introdujo al obispo Ceferino. Calixto lo llevó a confesar públicamente una doctrina herética. Hipólito describe este hecho de la siguiente manera: ahora Calixto se adelantó al propio Ceferino y lo indujo públicamente a confesar las siguientes opiniones: sé que hay un solo Dios, Jesucristo, no conozco a otro excepto a Él, que se ha engendrado y susceptible al sufrimiento. El Padre no murió, sino el Hijo. Ceferino de esta manera continuó manteniendo incesantes disturbios entre el pueblo, y nosotros, dándonos cuenta de sus opiniones, no le dimos lugar, sino que lo reprendimos y lo enfrentamos por la verdad. Calixto formuló una de las creencias que aún hoy sostienen los unicitarios. Afirma que el Padre se encarna y habita en Jesús, y este Jesús, entendido como el cuerpo humano, es llamado Hijo. Esta idea guarda cierta similitud con otra herejía conocida como el nestorianismo. Según Hipólito, Calixto corroboró la herejía de estos noetianos. Produjo igualmente una herejía y deriva sus puntos de partida de estas noetianas, es decir, tan apartada que, como él reconoció, que hay un Padre y Dios, llamado por el nombre del Hijo, sin embargo, que en sustancia Él es
un espíritu, y él está dispuesto a mantener que aquel que fue visto en la carne y fue crucificado es el Hijo, pero que el Padre es quien mora en él. Además, Hipólito añade, Calixto sostiene que el Padre no es una persona y el Hijo otra, sino que son uno y lo mismo, y afirma que el Espíritu que se encarnó en la Virgen no es diferente del Padre, sino uno y el mismo. Y agrega que esto es lo que ha declarado el Salvador. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. Porque lo que se ve que es el hombre, él considera que es el Hijo, mientras que el Espíritu que estaba contenido en el Hijo es el Padre. Porque, dice Calixto, no confesaré la creencia en dos dioses, Padre e Hijo, sino en uno. Porque el Padre que subsistió en el Hijo, después de haber tomado para sí nuestra carne, la elevó a la naturaleza de la deidad, al unirla a sí mismo, y la hizo una, para que el Padre y el Hijo sean intitulados un Dios, y que esta persona, siendo una, no puede ser dos. Calixto rechazaba la doctrina trinitaria, ridiculizándola y acusándola de hablar de tres dioses. Sin embargo, según la doctrina trinitaria, Dios es uno en esencia, pero tres personas. Calixto malinterpretaba el término persona entendiéndolo como seres completamente diferentes, ignorando el desarrollo de esta doctrina. Hipólito narra que tanto Calixto como Ceferino fueron constantemente refutados por sus contemporáneos. En ocasiones aceptaban temporalmente la doctrina trinitaria, pero volvían a sus creencias heréticas. Nunca en ningún momento, sin embargo, hemos sido culpables de colusión con ellos, pero con frecuencia les hemos ofrecido oposición y los hemos refutado y los hemos forzado de mala gana a reconocer la verdad. Y ellos, avergonzados y constreñidos por la verdad, han confesado sus errores durante un corto periodo de tiempo, pero después de un momento, se revuelcan una vez más en el mismo fango. Sabelio, quien desarrolló plenamente la doctrina monarquista modalista, fue instruido por Calixto. Sobre esto Hipólito comenta, pero Calixto pervirtió al propio Sabelio, y esto aunque tenía la capacidad de rectificar este error herético. Porque durante nuestra amonestación, Sabelio no manifestó obstinación, pero mientras él continuaba solo con Calixto, este mismo lo obligó a recaer en el sistema de Cleómenes. Sorprendentemente, una vez fallecido Ceferino, Calixto, ya como obispo, expulsó a Sabelio en su intento de ser aceptado por otros y ser el único en enseñar su doctrina. Hipólito concluye, así, después de la muerte de Ceferino, suponiendo que había obtenido el puesto que tan ansiosamente había buscado, excomulgó a Sabelio como alguien que no se deleitaba de las opiniones ortodoxas. Actuó de esa manera por mi aprensión e imaginando que de esta manera podría borrar la acusación contra él entre las iglesias como si no tuviera opiniones extrañas. El pensamiento de Sabelio representa la culminación de las creencias modalistas. Aunque otros defendieron estas ideas anteriormente, Sabelio es conocido como su principal defensor, al punto de que quienes sostienen el modalismo han sido denominados sabelianos. Como se mencionó anteriormente, Sabelio fue expulsado por Calixto, quien lo declaró hereje en un intento por alinearse con la doctrina oficial de la Iglesia. Tras su expulsión de Roma, Sabelio se trasladó a Ptolemaida, una ciudad en la región de Libia, al norte de África, donde continuó difundiendo su enseñanza considerada herética. Lo primero que conocemos sobre esta herejía en esta región proviene de Dionisio el Grande. Aunque las obras de Dionisio se han perdido, Eusebio el historiador nos transmite parte de su testimonio. Porque acerca de la doctrina surgida ahora en Ptolemaida de Pentápolis, doctrina impía y que contiene muchas blasfemias sobre el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también mucha incredulidad por lo que se refiere a su Hijo unigénito, el primogénito de toda la creación, el Verbo hecho hombre, así como también la falta de sensibilidad por el Espíritu Santo. Como quiera que de todas partes me llegaban manifiestos y hermanos con intención de discutirlo, escribí algunas cosas conforme a mis posibilidades y con ayuda de Dios, explicándolas de una manera bastante didáctica, y de ellas te envío las copias. Como vemos, Dionisio enfrentó problemas significativos con esta doctrina. Aunque no sabemos mucho más allá de lo que el texto nos proporciona, queda claro que dicha enseñanza era considerada herética y blasfema. Basilio de Cesarea también aborda las creencias de Sabelio en su carta 236, porque incluso el mismo Sabelio, que en muchos lugares confunde la concepción,
Sin embargo, al afirmar que la misma hipóstasis cambió su forma para satisfacer las necesidades del momento, Sabelio logró sistematizar su pensamiento hasta el punto de persuadir a muchos. Una de sus principales creencias, que aún sostienen los modalistas, es la manifestación sucesiva de la persona de Dios. Según esta enseñanza, Dios no existe como tres personas simultáneamente, sino que adopta distintas manifestaciones según la necesidad del momento. Basilio también señala: ahora Sabelio ni siquiera despreciaba la formación de las personas sin hipóstasis, diciendo que el mismo Dios, siendo uno en materia, se metamorfoseó como la necesidad del momento requerido, y se le menciona ahora como Padre, ahora como Hijo y ahora como Espíritu Santo. Por otro lado, Novaciano condena directamente esta herejía en su tratado sobre la Trinidad. La herejía sacrílega de Sabelio se encarna, puesto que Cristo es creído que no es el Hijo, sino el Padre, ya que para ellos Él es afirmado ser en exactitud un simple hombre, en una nueva forma. Para ellos, de nuevo, Cristo es probado ser Dios el Padre Todopoderoso. Dionisio de Roma, junto con otros obispos, también condenó esta doctrina en un sínodo, porque me he enterado que hay algunos entre los que catequizan y enseñan la palabra divina que promueven esta doctrina, oponiéndose diametralmente, por así decirlo, a la opinión de Sabelio. Este último blasfema, diciendo que el Hijo es el mismo que el Padre y viceversa. Basilio menciona que durante su tiempo hubo intentos de revivir esta herejía, la cual había sido previamente extinguida gracias a la tradición e influencia de Gregorio en un periodo anterior. Para aquellos hombres que por miedo a la confutación están forjando productos contra mí, están tratando de renovar la vieja travesura de Sabelio, comenzada hace mucho tiempo y extinguida por la tradición del gran Gregorio. Aunque la herejía sabeliana tuvo momentos de auge, la verdad siempre prevalece. A lo largo de los siglos, las escrituras han mostrado con claridad la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas distintas pero iguales en esencia. No se puede negar que esta enseñanza es fundamental para nuestra fe y revela la plenitud de quien es Dios. Afirmar que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre no solo contradice las Escrituras, sino que también repite el error de Arrio y otros herejes que intentaron minimizar la gloria de Cristo. Al degradar a la persona del Hijo, se socava la obra redentora en la cruz y el propósito eterno de Dios para salvarnos. La historia de la Iglesia nos muestra que, desde los primeros siglos, los cristianos han defendido esta verdad con firmeza. Grandes hombres y mujeres de fe dieron sus vidas para preservar la pureza del Evangelio y proclamar la naturaleza divina de nuestro Señor. A pesar de las herejías que surgieron, siempre hubo defensores acérrimos que lucharon por la verdad de la Trinidad. Hoy, como en aquellos tiempos, somos llamados a mantenernos firmes en esta verdad. La Trinidad no es un simple concepto teológico, sino la revelación gloriosa de un Dios que es amor eterno, comunión perfecta y salvación infinita. Que esta verdad sea un recordatorio de nuestra fe y una proclamación de la gloria de nuestro Dios.